Bueno, bienvenido a otro servicio acá en Victoria. Hoy vamos a estar viendo el tema de paredes y no paredes físicas como la de tu casa, las paredes como la de tu casa que tienes que pintar, que cada vez que las pintas sale de vuelta la humedad y brota. No como esas paredes, vamos a estar hablando de paredes espirituales. Me hace recordar este tema de paredes y la pintura. Hace un tiempo atrás en nuestra iglesia estaba involucrado yo en el trabajo del ministerio de la pintura, pintando el templo y arreglando ahí la iglesia. Y recuerdo que tenemos un pedazo arriba que siempre tuvimos problemas con la humedad. Entonces yo tuve la brillante idea, voy a ir y voy a comprar la mejor pintura que existe. Y fui, consulté, averigüé bien y compré la mejor pintura anti-hongos, anti-humedad, anti-bichos, anti-todo, de la mejor marca, el más caro. Y fuimos y pintamos la iglesia con ello. Y la verdad quedó hermoso la pintura, el proyecto, todo quedó muy lindo. Y la iglesia estaba muy contento por ello, pero recuerdo que pasaron, no sé si 2 o 3 semanas nada más, y brotó la humedad de vuelta. Y obviamente la pintura es como un parche por encima, no es arreglando el problema. Pero bueno, hoy vamos a hablar de paredes. Hoy vemos que al hablar de paredes, la meta es que salgamos con un entendimiento superior de nuestra necesidad de ellas y ser desafiados y edificados por este tema de las paredes. Por las dudas, no vamos a estar hablando de paredes físicos, pero mira conmigo lo que simbolizan paredes hoy. Busqué el significado para ver, yo sé algunas cosas, pero quise ver más información. ¿Qué simboliza una pared hoy en día? Las paredes físicas en la vida moderna representan aspectos como privacidad, seguridad, división funcional, propiedad, estabilidad, aislamiento, expresión personal y decoración. Son componentes esenciales de la arquitectura y la vida cotidiana, que proporcionan tanto un sentido físico como un simbólico de pertenencia y protección. Esto es el significado de lo que significa las paredes hoy en día en la vida moderna, pero también quiero ver acá qué simbolizaban paredes en tiempos bíblicos. ¿Qué simbolismo tenía? Porque sí, algunas cosas son iguales, pero otros eran diferentes en aquellos tiempos. Y en los tiempos bíblicos, las murallas, las paredes de la ciudad tenían una gran importancia simbólica y práctica. Acá un número uno, el simbolismo de ellas era protección y seguridad. Protegían las ciudades de ataques, protegían las ciudades de robo, protegían los que vivían ahí en ese lugar y eran un símbolo de protección. No toda ciudad en los tiempos bíblicos tenía paredes hechas de piedra, si se puede decir paredes reforzadas, paredes que eran difícil penetrar. Muchas ciudades tenían paredes capaz de madera y otras no tenían ni paredes. Y bueno, eran mucho más vulnerables. Número dos, en tiempos bíblicos identificaban la soberanía. Los muros servían como característica definitoria de la identidad y soberanía de una ciudad. 3. Prosperidad y economía. Las murallas de las ciudades a menudo encerraban activos económicos vitales como mercados, templos y centros administrativos. O sea, las paredes protegían cosas valiosas de esas ciudades. Y cuarto, y vamos a terminar con esto de lo simbólico de los tiempos bíblicos, pero era un simbolismo de fuerza, mostraba fuerza y había como decía, diferentes ciudades con diferentes estilos de paredes y cuanto más grandes, cuanto más reforzadas, era una muestra a los otros reinos. Mira, nosotros somos fuertes y podemos resistir el
ataque. Y bueno, eso vemos algo de lo simbólico de las paredes de hoy en día, las paredes de tiempos bíblicos, pero también hay paredes espirituales. Hay paredes espirituales en nuestras vidas que tienen gran simbolismo y gran importancia y debemos conocer de ellas, aplicar ellas a nuestras vidas, vivir con ellas. Vamos a abrir nuestras Biblias a Nehemías, capítulo 2. Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Nehemías, capítulo 2, versículo 17. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Me cuesta un poco esa palabra. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra. Te ruego que me des las palabras que tú quieres que digas, nada más y nada menos. Te amamos, Padre, en tu nombre. Amén. Acá estamos viendo el pasaje de Nehemías acerca de paredes. Nehemías en este periodo de la historia, él servía a un rey en otro reino. O sea, el pueblo de Israel fue llevado cautivo muchos años antes a otro reino y ellos estaban la mayoría viviendo ahí. Y Nehemías era uno de los hombres en ese reino que él servía la copa al rey. Él le servía lo que el rey tomaba y era uno de los siervos del rey. Y qué gran trabajo que él tuvo, qué gran privilegio de ser un serviente para ese rey en ese lugar. Y cuenta la historia que al pasar los años, él nunca se presentó al rey con tristeza, nunca. Él siempre, con el rey, siempre se venía delante del rey con felicidad, alegre. Y lo que entendemos de los reyes de aquel entonces, si tú hacías algo que al rey no le parecía bien, él era capaz de quitar tu vida, de hacer que te quiten la vida. No había mucho margen de error, que digamos, no había mucha gracia en aquel entonces, no había toda la política que hoy en día, que uno que cuida la vida, que cuida esto, que no, todas esas cosas no existían. Y el rey más o menos, él definía si hacía algo o si no se hacía otra cosa. Y bueno, mucho más con reyes paganos que no conocían a Dios en estas circunstancias. Pero él siempre se presentaba feliz, sirviendo al rey, ahí haciendo su trabajo, el trabajo que Dios le mandó a hacer en ese lugar. Y él un día llegó triste. Llegó triste delante del rey y así capaz no se dio cuenta, de acuerdo a cómo leemos el pasaje, pero llegó el rey sí se dio cuenta. Y el rey le pregunta a Nehemías, ¿por qué estás triste? Nunca te has presentado triste delante mío. ¿Qué te pasa? Y él le cuenta, le dice, rey, ¿cómo puede ser que yo no esté triste si mi pago, mi ciudad de donde yo vengo está destruida, está quemada, los muros están caídos? ¿Cómo yo no puedo estar triste? Y bueno, resumiendo la historia, el rey lo manda a Nehemías a Jerusalén y lo manda a reconstruir los muros de esa ciudad. Y vemos que Nehemías consiguió materiales del mismo rey, consiguió cartas de apoyo y se fue a Jerusalén. Y acá llega a Jerusalén, mira la ciudad, salió la noche anterior, como nos cuenta la historia, y él mira toda la ciudad, dio vueltas por todos lados y ve los muros derramados, todas las piedras derramadas por todo el piso, todas las puertas quemadas, la ciudad quemada por todo lo que ha sucedido cuando otro reino lo invadió muchos años antes. Y hasta este momento quedó todo así en ruinas, tal como hoy en día hay ciudades que uno puede entrar a internet y puedes ver ciudades que fueron bombardeados por guerra, tanto como hoy en día moderno, como en guerras anteriores, y se ve una ruina total de cemento y destrucción por todos lados y nada es habitable, nada se puede usar. Así me imagino que era Jerusalén en este momento, una destrucción total, un caos en este lugar, pero había gente que sí vivía y había un porcentaje del pueblo de Israel que sí vivía de alguna forma capaz a las afueras de la ciudad, en lugares más
habitables. Y Nehemías fue y miró todo este lugar y observó y seguramente ha planificado, bueno, hay que hacer así, así, hay que arreglar todo esto. Y vemos que él estaba muy conmovido, que todo estaba en ruinas y quería levantar la ciudad, levantar los muros, volver a edificar, dejar la ciudad fuerte, dejarlo seguro, dejarlo presentable como debería estar y como ha estado en años anteriores. En este versículo que vimos acá es cuando él se presenta delante de todas las personas ahí, de todos los líderes, si se puede decir, y les dice, vosotros veis que el mal en que estamos, está diciendo, ves en la situación que estamos viviendo, todo está en caos acá, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Venid y edifiquemos y no estemos más en oprobio. O sea, no estemos más en esta situación de destrucción, esta situación vulnerable. Busquemos, edifiquemos. Y como conocemos la historia, se juntaron todos y unánimes, trabajaron y construyeron la ciudad de vuelta. Volvieron a levantar los muros de Jerusalén y quedó ahí hasta el día de hoy. Uno puede ir y conocer cómo están pedazos de los muros que quedan ahí levantados desde aquel entonces. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestras vidas? ¿Qué muros tenemos que tener en nuestra vida? ¿Qué paredes deberíamos tener espirituales en nuestras vidas? Acá tengo algunas. Por ejemplo, leer y estudiar regularmente la palabra de Dios. Orar sin cesar. La comunión con otros creyentes. Someter al Espíritu Santo. Vivir en santidad. Poner la armadura espiritual. Congregarnos fielmente con la iglesia. No ponernos en situaciones o lugares de tentación. Amar a Dios sobre todo. Guarda tu mente. Amar al prójimo. Vivir para glorificar a Dios. Y ya vamos a volver a ver esto a ratito, por eso lo pasé rápido. Pero ¿qué simbolizan estas paredes para nosotros? Simbolizan las defensas espirituales para resguardar a los creyentes del daño y los planes del enemigo. Satanás nos quiere destruir. Satanás quiere hacer total destrucción de nuestras vidas. Si no edificamos paredes de protección, si no cuidamos a nuestras vidas espiritualmente, Satanás traerá destrucción a nuestras vidas. ¿Qué pasa si no tenemos paredes? Como dijimos recién, Satanás hará como quiera con nosotros. Satanás quiere hacer que tu vida quede en total destrucción. Es la meta de Satanás para cada uno de nosotros. Viviremos tropezando y cayendo más a menudo en pecado y en pecados que normalmente no caeríamos si tendríamos paredes de protección. También traeremos destrucción a nuestras vidas. Seremos más propensos a equivocarnos. Qué gran importancia es tener paredes de protección. Acá también vemos los beneficios de tener paredes. Seremos menos propensos a pecar y así caer en las trampas de Satanás. Viviremos mejor. Glorificaremos más a Dios. Haremos decisiones que nos dará bien. O sea, vemos acá que Satanás, de un lado, él quiere traer destrucción, él quiere arruinar nuestras vidas. Y Dios del otro lado nos quiere dar vida, nos quiere dar abundancia, nos quiere dar las buenas cosas que digamos. Pero ¿qué pasa? Si nosotros no edificamos paredes de protección en nuestras vidas, si no edificamos paredes que pueden resguardarnos espiritualmente de los ataques de Satanás, vamos a caer y vamos a traer destrucción a nuestras vidas. Si vemos como la ciudad de Jerusalén acá estaba destruida, acá estaba abierto para que cualquiera pase por encima, para que cualquiera entre y robe y haga destrucción, haga lo que sea, no tenía protección
alguna. Igual en nuestras vidas, si no edificamos paredes de protección y levantamos muros delante de nosotros de por todos lados y muros fuertes que nos protegen cuando viene el ataque de Satanás, que sí va a venir. Te garantizo que sí va a venir. Cuando viene, caeremos. Y muchas veces vemos cristianos vez tras vez que cae. Y muchas veces pasa con cristianos nuevos, como pasa con cristianos que han sido creyentes por muchos años, que caen vuelta tras vuelta, muchas veces en las mismas cosas, en diferentes cosas, cosas sencillas, cosas que ya no deberían caer, que ya deberían tener la madurez para no caer en ciertas cosas, pero siguen cayendo. ¿Por qué? No tienen paredes de protección en sus vidas. Sí, capaz aman a Dios, sí, capaz quieren hacer lo correcto, sí, capaz van a la iglesia y tienen buenas intenciones, pero por no haber edificado paredes de protección, ellos vuelven a caer y todos somos propensos al ataque de Satanás que nos quiere hacer destruir. Entonces, ¿cómo edificamos paredes en nuestras vidas? ¿Cómo? Vamos a ver bien rápido acá, a resumir. Número uno, y creo que lo más importante de todo, es leer y estudiar regularmente la palabra de Dios. Si tú lees la palabra de Dios, si tú estudias regularmente, o sea, todos los días, casi todos los días, la palabra de Dios, cada vez estás levantando un muro más grande y más fuerte de protección en tu vida que te va a proteger del ataque de Satanás. ¿Ves? Satanás quiere traer destrucción, pero la palabra de Dios es la pura verdad de Dios, es el libro, es la guía para nuestras vidas, nos muestra todo cómo deberíamos hacer en nuestras vidas, de todos los aspectos de la vida. Y cuando nosotros lo leemos, cuando lo estudiamos, lo escudriñamos, sacamos de ella, aprendemos de ella, cada vez tenemos más entendimiento de los deseos de Dios por nosotros, más conocimiento de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer. Cada vez podemos tener más sabiduría y todo eso es una pared espiritual, no una pared física que uno puede ver, obviamente, pero una pared espiritual que nos protege, que cuando viene alguien y nos cuenta algo que no es la verdad, en ese momento podemos discernir, no, eso no es de verdad, no es la verdad porque yo conozco acá la palabra de Dios dice esto. Cuando Satanás viene con un pensamiento que nos quiere hacer dudar de ciertas cosas, pensar en ciertas cosas, decimos, no, eso no es cierto porque Dios me manda a esto, Dios enseña esto, Dios, por ejemplo, Satanás siempre nos hace caer generalmente en las mismas cosas. Satanás opera de las mismas formas y nosotros somos tan necios que caemos vuelta vez tras vez en lo mismo sin darnos cuenta. Y una de ellas es nuestros mismos pensamientos negativos. Si uno estudia la palabra de Dios, Dios dice que debemos pensar en toda cosa positiva. Si no conocemos eso, no tenemos esa muralla, esa pared de protección, y cuando viene el ataque de Satanás y pasan cosas malas en nuestra vida y Él nos mete esos pensamientos donde empezamos a pensar negativamente y nos hundimos en nuestros pensamientos negativos y no nos trae nada bien, caemos en esa trampa y cada vez nos hundimos y trae más destrucción. Al contrario, si hubiésemos leído la palabra de Dios, si hubiésemos conocido que Dios dice que no debemos pensar en ninguna cosa negativa, sino pensar solo en lo positivo, cuando vienen esos pensamientos podemos ser rápidos y decir, no, eso no es de Dios. Eso no viene de Dios, y tratar de desechar eso, poner de lado y solo pensar en lo positivo y no caer en esa trampa. Es una pared de protección. ¿Qué tan importante es leer y estudiar la palabra de Dios? Fundamental para la vida de cristiano. Creo que lo más importante de todas las cosas en cuanto a las paredes espirituales que podemos levantar es estar en la palabra de Dios. Y lo voy a volver a repetir porque sé que es algo que todos caemos en esto. Todos, incluyéndome a mí. Todos muchas veces escuchamos a otra persona hablar de la palabra de Dios. Todos capaz escuchamos una enseñanza, un discipulado, una clase, una predicación, escuchamos a otra persona darnos un consejo, escuchamos de todas estas cosas buenas y bonitas. Pero si nosotros personalmente no vamos
y abrimos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios y lo escudriñamos y vemos que Dios nos hable a nosotros personalmente, nos ponemos a riesgo. Y el cristiano común hoy en día no lee la palabra de Dios. La persona común en el mundo de la denominación que sea, de la religión que sea, no lee la palabra de Dios, teniendo la palabra de Dios, teniendo acceso gratuito a la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos cuesta nada, podemos tenerlo en nuestro mismo teléfono gratis. Casi todos nosotros tenemos un teléfono que tiene la capacidad de tener la Biblia con nosotros gratis y no es tampoco tan fuera de ser accesible ir a una librería cristiana y comprar una Biblia cristiana y tener una Biblia física. No está fuera de nuestro alcance, lo tenemos. Hoy en día tenemos el privilegio de tener la Escritura en nuestro lenguaje, tener la palabra de Dios y poder leerla, poder entenderla. Y aún así no lo hacemos. Y con razón hay tanta confusión, con razón hay tantas religiones y tantas creencias y tantas ramas de tantas cosas. ¿Por qué? Porque alguien astutamente agarra la palabra de Dios y dice, yo lo voy a enseñar de este punto de vista. Total, nadie lo lee. Total, si yo lo digo con suficiente convicción me van a creer y me van a seguir. ¿Y qué somos? Suficiente necios para seguir a otras personas sin ir a la palabra de Dios y leerlo por nuestra propia cuenta y darnos cuenta que a veces otras personas nos están guiando en lo que no es de Dios. Y es tan fundamental levantar esas paredes de protección en nuestras vidas. Hoy vemos acá, hay que orar sin cesar, hay que orar en todo momento. Hay que tener comunión con otros creyentes. Dios dice en su palabra que dime con quién, hay un término que se dice, dime con quién andas y te diré quién eres. En la palabra de Dios también nos dice que con quién andamos seremos como esas personas. Hay que compartir con otros creyentes. Hay que buscar pasar tiempo, la mayor parte de nuestro tiempo con otros creyentes. Yo sé que muchas veces en nuestros trabajos no tenemos la capacidad. Compartimos con casi pura gente inconversa. Y bueno, eso es cuestión aparte. Pero afuera de trabajo, en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo que sí elegimos con quién compartimos, deberíamos tratar de compartir con otros creyentes, porque nos vamos a contagiar el uno al otro y querer ser más como el uno al otro y nos va a indicar, va a ser algo que nos va a ayudar a querer agradar a Dios. Al contrario, y eso de por sí mismo va levantando una pared de protección. Pero si vamos y compartimos con quien sea y la mayoría de nuestro tiempo con todas personas que no aman a Dios, que no temen al Señor, no tenemos una pared de protección y sin darnos cuenta vamos a ser mucho más propensos a caer en cosas que no caeríamos al respecto si no compartimos tanto con esas personas. Cuarto, vemos que deberíamos congregarnos fielmente a la iglesia. Uno debería congregarse fielmente. La Biblia dice no deberíamos dejarnos de congregar. ¿Qué tan importante es ir a la iglesia, ser parte de una congregación local y compartir con esos hermanos, ir a la iglesia, adorar a Dios, ir a la iglesia, ser instruido, ser enseñado por las enseñanzas del pastor de ahí, de estar ahí, de servir en esa iglesia, ser parte de esa iglesia, parte del cuerpo de Cristo. Qué tan importante. Y si nosotros hacemos que eso sea algo importante en nuestras vidas, eso es una pared muy firme de protección en nuestras vidas. En mi poca experiencia, pero he visto vez tras vez personas que ponen como alta importancia estar en la iglesia cada vez que hay un servicio, ser parte de la iglesia, estar involucrado en la iglesia en todas las partes posibles, tienen muy poca probabilidad de apartarse de Dios, de ir por caminos que no le agradan a Dios. Tienen muy poca probabilidad a comparación que la persona que no le da importancia a la iglesia. Hay otras personas, la mayoría que uno ve que se aparta del Señor, que va y hace cosas que no le agradan a Dios, son personas, la gran mayoría, que no van fielmente a la iglesia, que no es algo tan importante. O también pasa en familias donde los padres no le dan tanta importancia a la iglesia y capaz de vez en cuando van y nada más
Y los hijos después algún día, cuando son adultos, no le dan nada de importancia a la iglesia, no van a la iglesia, no quieren saber nada. ¿Por qué? Porque los padres nunca le dieron importancia. Y eso es como dejar, de no darle importancia a la iglesia, es como dejar una pared caída. No hay protección, estar bien involucrado en la iglesia es una pared firme de protección para nuestras vidas. Debemos someternos al Espíritu Santo, vivir en santidad, poner la armadura espiritual de Dios. Dios quiere que vivamos en santidad, que busquemos agradar siempre a Dios, no ponernos en situaciones, lugares de tentación. Yo sé que esto es sencillo, pero es una pared de protección. En nuestras vidas nosotros podemos decidir qué hacemos. Y hay ciertas circunstancias que están fuera de nuestro control, pero la mayoría nosotros sí controlamos. Y podemos decidir a dónde vamos, con quién compartimos durante la semana. Y muchas veces hay lugares o personas o lugares que podemos ir o personas con quien podemos compartir que no es de beneficio. Y es ponernos capaz, no es malo de por sí, pero es una situación que es de gran riesgo donde somos propensos a hacer algo que no le agrada a Dios. Nosotros debemos quitar eso y decir, no, capaz no sea malo ir y compartir con tal persona o hacer tal cosa, capaz no sea pecado, pero yo no voy a hacer tal cosa porque voy a poner una pared de protección en mi vida y yo quiero alejarme de la posibilidad de caer en la tentación del pecado y voy a poner esas paredes, edificar esas paredes, esas decisiones que debemos tomar en nuestras vidas. También hay que guardar nuestra mente, hay que amar al prójimo. Si estamos amando al prójimo, es también una pared de protección que tenemos, que no vamos a hacer algo malo en contra de ellos. ¿Por qué? Porque tenemos la pared que ya edificamos, que amamos a ellos. Y es muy difícil hacer algo malo a alguien que tú amas, ¿verdad? Deberíamos amar al prójimo, vivir para glorificar a Dios y amar a Dios sobre todo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, arma una pared de protección delante nuestro. Cuando viene la tentación, cuando viene la posibilidad de pecar, las oportunidades, uno piensa, no, ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Y porque amo a Dios no voy a hacer tal cosa. Y porque amo a Dios no haré lo otro. Y porque amo a Dios no iré a tal lado. Porque amo a Dios no me involucraré en tales cosas. Lo que sea, para cada uno es diferente. La espiritualidad, la santidad es personal. Y para cada uno de nosotros Dios nos guía y ciertas cosas que no deberíamos hacer. No deberíamos estar involucrados en ello. Pero si nosotros de todo corazón, si amamos a Dios de todo corazón y queremos agradar a Dios, es una pared de protección delante nuestro que nos protege del daño, nos protege del ataque de Satanás. Y cuando Satanás viene y nos tienta con cosas, nos decimos, ¿sabes qué? No, gracias, porque yo amo a Dios más que amo al pecado. Yo amo al Rey de Reyes más que amo al beneficio temporario del pecado. Y es una pared de protección que nos va a resguardar del pecado, de la tentación de caer. Y acá vemos un poco de las paredes espirituales que debemos tener en nuestras vidas. Todos debemos estar constantemente levantando estas paredes, fortificando estas paredes, guardándonos que estén bien mantenidas. Son paredes que se pueden ir derrumbando con el tiempo si no los mantenemos, tal como una pared física. Si yo levanto una pared de ladrillos y le pongo un revoque y capaz le pongo una capa de fino y una pintura hermosa y lo dejo ahí y lo dejo a la intemperie y nunca más le hago más nada, al pasar los años, primero se va a empezar a deshacer la pintura, se va a empezar a caer, después en esa pared se va a empezar a agrietar el revoque y se va a empezar a desmoronar de a poquito, y después a pasar los años, el cemento entre los ladrillos se va a empezar a deshacer con el mismo clima, con la lluvia, todo se va a empezar a desarmar, y con suficientes años, esa pared, sin hacerle nada,
terminará como un pilón de ladrillos, un pilón de escombros en el suelo. Lo mismo en nuestras vidas. Capaz levantamos en cierto momento grandes paredes de protección en nuestras vidas, que eran de gran protección, pero no los cuidamos. No nos guardamos de ellos para mantenerlos cada día, cuidándolo, manteniéndolo, que quede bien puesto, que quede bien levantado. Y se empieza a desmoronar. Pasan los años y no nos damos cuenta y están bajas las paredes, están débiles y viene el ataque de Satanás y penetra y caemos. Caemos cuando vienen las tentaciones y nos equivocamos y nos tropezamos y nos mandamos nuestras macanas y uno dice, uy, pero ¿por qué? Si yo antes hacía tan bien y antes hacía bien, pero ahora hago mal. ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué pasó? No cuidamos las paredes de nuestras vidas. Debemos volver a empezar a levantar esas paredes, a mantener esas paredes de protección, buscar como estas listas de cosas, las voy a volver a leer rápidamente al cerrar, y piensa en ello. Leer y estudiar regularmente la palabra de Dios. Orar sin cesar. Hay que orar en todo momento. La comunión con otros creyentes. Congregarnos fielmente en la iglesia. Someter al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos trae convicción de pecado. Si nosotros nos sometemos a Él, nos protegemos de no caer en la tentación. Vivir en santidad. Poner la armadura espiritual que nos habla la palabra de Dios, no ponernos en situaciones o lugares de tentación, guardar nuestra mente, amar al prójimo, vivir para glorificar a Dios y amar a Dios sobre todo. Y hay otras cosas que se pueden agregar a esta lista, pero una lista acá podemos ir viendo y tratando de levantar las paredes de protección y ver que Dios nos ayude. Dios nos va a ayudar. Si nosotros buscamos cada día en humildad delante de Dios, decimos, Dios, yo no puedo. Dios, yo no sé. Dios, yo quiero vivir para glorificarte. Dios, yo te quiero honrar con mi vida, pero yo no puedo por mi propia cuenta. Dios, ayúdame, por favor. Dios te ayudará cada día a pasar un poco de tiempo con Él en oración, tiempo con Él en la palabra, a buscar tener buenos amigos cristianos, amigos que te van a animar a hacer lo correcto, que te van a desafiar, que te van a mostrar si estás mal en algún área, a no ir a lugares donde no deberías ir, a no compartir con personas que no deberías. Y todas estas cosas de a poco, Dios nos va ayudando a corregir y a mantener nuestras vidas y a ser cada vez un poquito mejor para agradar a nuestro Dios, en amor a nuestro Dios, por lo que Dios hizo por nosotros. Jesucristo fue a la cruz, murió una vida, una muerte horrenda en la cruz del Calvario, por ti y por mí. Y en esa cruz Él pagó el precio por tus pecados y por mis pecados. Y ahí Él nos ofrece la vida eterna. Y nos ofrece una amistad con Él, nos ofrece ser adoptados en su familia y ser sus hijos y tener de las hermosas bendiciones de ser parte de la familia de Cristo. Si no has recibido ese regalo de la vida eterna, hoy día en este momento puede ser el momento que tú lo recibes y pasas a ser parte de la familia de Cristo y empiezas a seguir en estos pasos, a querer agradar a Dios, empezar a levantar estos muros de protección después. Pero para poder recibir ese regalo de la vida eterna, para poder ser parte de la familia de Cristo, solo tienes que poner tu fe en Cristo, nada más. Tienes que creer solo en Él para que Él te dará la vida eterna. Mira, nosotros somos pecadores. Todos somos pecadores y nuestros pecados nos condenan al infierno, nos condenan a separación de Dios. Pero Dios nos amó tanto, dice su palabra en Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, toda persona, eso significa toda persona incluyéndote a ti y a mí, si nosotros ponemos nuestra fe en Él, solo en Él, y nada más, ninguna obra, ninguna cosa buena, solo nuestra fe en Cristo. En ese instante que depositamos toda nuestra fe, toda nuestra confianza en Él para que nos dé la vida eterna, Él nos dice que nos da salvación del infierno, nos adopta en su familia, pasamos a ser hijos de Dios y de ese momento en adelante Él nos quiere ayudar a vivir
más cerca de Él, ayudar a levantar estos muros de protección para darnos una buena vida, una vida hermosa, una vida linda, una vida completamente opuesta a lo que Satanás quiere, que es la total destrucción de nuestras vidas. Si no sos hijo de Dios, te animo que en este momento pongas tu fe solo en Cristo y lo aceptes como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que has hecho. Te doy gracias por esta simple enseñanza. Vemos acá que Nehemías fue a Jerusalén y vio una ciudad en destrucción. Y muchas veces nuestra vida es como una ciudad, está destruida, está todo caída y caemos, cada vez tropezamos, queremos salir para adelante y queremos quitar ciertos pecados de nuestras vidas. Pienso en diferentes personas que luchan, por ejemplo, capaz con el alcohol o la pornografía o la droga o otras cosas y luchamos y queremos salir para adelante y cada vez no podemos y no podemos. Ayúdanos, Padre, a levantar esos muros de protección que ellos mismos nos van a proteger espiritualmente y ayudarnos a resistir la tentación de Satanás, resistir el pecado y vivir para glorificar a ti. Ayúdanos, Padre Santo. Te amamos, te agradecemos por todo. Si hay alguien también que está escuchando, que no te conoce como su Salvador, Padre, te ruego que en este momento pueda poner su fe solo en ti, confiar en ti para la salvación que tú le quieres dar, la vida nueva que tú le quieres dar. Y vemos que en tu palabra, sí, nosotros ponemos nuestra fe en ti, tú nos darás de la salvación y nos darás nueva vida. Te amamos, Padre, te agradecemos por todo. En tu nombre. Amén. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este día. Ya la semana que viene continuamos con el siguiente servicio acá en Victoria y sería un privilegio seguir compartiendo con ustedes en ese momento. Que Dios te bendiga.